Buenas noches. La presente exposición tiene como finalidad mostrar nuestro trabajo para la materia de ambiente urbano, en donde evaluamos las metodologías, indicadores y principios para la integración de la naturaleza en la ciudad, tomando como sector de estudio el sector de la Pedregosa, en nuestro caso el sector de la Pedregosa Media. El grupo está integrado por el ingeniero Leibniz Sánchez, la ingeniero María Laura Serpa, el arquitecto Jesús Sánchez y mi persona, el arquitecto Solmairi Urdaneta. Básicamente, el contenido o el desarrollo de nuestro tema está basado en la introducción, un marco conceptual, diagnóstico del área de estudio, identificación de conflictos y oportunidades, análisis de los indicadores, propuestas de estrategias innovadoras, conclusiones y las referencias que utilizamos. Como introducción, podríamos decir que toda ciudad se emplaza en un lugar determinado y que este entorno tiene o le ofrece posibilidades, pero también limita su crecimiento, desarrollo, da pie a una morfología urbana determinada principalmente en los aspectos naturales de la misma y por lo tanto va a limitar o a impulsar a la población que hace vida en ella. En casos especiales como el sector de la Pedregosa, que tiene unas características por estar ubicada al pie de una montaña, pues nos va a dar unos ángulos o unas apreciaciones muy distintas a si estuviéramos en otro tipo de terreno. Básicamente, el desarrollo de esta información que estamos presentando está basado en el sector de la Pedregosa Media, nuestro caso de estudio como grupo, y la intención de este trabajo es identificar, registrar y evaluar las principales problemáticas ambientales que podamos evaluar dentro del sector, con la finalidad de encontrar cuáles son esos riesgos ambientales que exponen y tienen y hacen que las personas que viven allí tengan vulnerabilidad. Ahora, la intención es conseguir plantear unas propuestas de intervención que garanticen la sostenibilidad urbana del sector a través del uso o la creación de infraestructuras verdes. Para el desarrollo de la presente investigación, trabajamos con un marco conceptual basado en tres principios fundamentales. El de sostenibilidad ambiental urbana, que es la capacidad de las zonas urbanas para mantener y mejorar sus condiciones económicas, sociales y ambientales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Esta tiene como finalidad conseguir el equilibrio entre el desarrollo y la protección del medio ambiente, fomentando a su vez la equidad social y la calidad de vida de los residentes de una población determinada. Lo que nos permite tener ciudades con resiliencia urbana, basadas en que van a ser ciudades que permitan la evaluación, la planificación y que estén preparadas para actuar y responder ante cualquier riesgo, ya sea repentino o que vaya creciendo a través del tiempo porque no se tomen las consideraciones o no se trabaje de manera adecuada y preventivamente. Esto va a ayudar a que las personas puedan tener una mejor calidad de vida dentro de ese emplazamiento que eligieron para hacer o cumplir o llevar a cabo sus diferentes actividades. Esto lo vamos a conseguir a través del desarrollo de infraestructuras verdes, que van a estar referidas a una red de espacios naturales que se encuentran dentro de las ciudades y que hacen que o proporcionan beneficios ecológicos, económicos y sociales porque buscan integrar todos estos factores para apoyar el bienestar humano y mejorar la calidad de vida. Las infraestructuras verdes urbanas son herramientas claves para la adaptación y mitigación del cambio climático y contribuye al desarrollo sostenible. Para comenzar, vamos a describir el área de estudio y cada una de sus características, basándonos en el desarrollo del contexto físico-natural, físico-construido y socioeconómico. Vamos a comenzar describiendo la ubicación. Básicamente, el sector de estudio está ubicado en el municipio Libertador del estado Mérida, en la parroquia Lazo de la Vega, y está subdividido, digamos, en tres grandes sectores: la Pedregosa Baja, la Pedregosa Media y la Pedregosa Alta.
como ya mencionaba, nuestro sector de estudios es la Pedregosa Media. Sin embargo, no podemos ver la Pedregosa Media aislada de la alta y de la baja porque las características de ambos van a influir en el desarrollo del contexto urbano inmediato, porque la pedregosa media actúa como un elemento de transición entre la baja y la alta y las características urbanas, ambientales y sociales que se viven en ellas. Aquí podemos ver en la presentación los límites del sector que inician básicamente en la avenida Los Próceres, en la ubicación donde se encuentra el Garzón y el Hotel Villa Ricardo, hasta el sector que conocemos como la Gran Parada. Ese va a ser nuestro límite de estudio. Comencemos con el contexto físico-natural, donde desarrollamos conceptos básicos como el clima, donde evidenciamos, según nuestra investigación, que el clima tiene una temperatura constante entre 18 y 24 grados centígrados y que estas pues van a variar según las épocas del año. Básicamente es un clima templado de montaña, lo que genera pues es un ambiente muy agradable para hacer vida allí. Su relieve es un relieve basado en lomas altas adosadas a la Sierra de la Culata y que tiene unas pendientes variadas que oscilan entre 35 y hasta 60% de pendiente, lo que hacen o limitan un poco el desarrollo a nivel constructivo y a nivel urbano, porque son unas pendientes pues bastante pronunciadas y que sobre todo en las márgenes del río pues aumentan esa inclinación. Con respecto a la hidrología, encontramos dentro del sector de estudio que está conformado o limitado por dos elementos de agua, el río La Pedregosa y la quebrada La Resbalosa. Básicamente, estas dos fuentes de agua van a limitar el desarrollo de la población actuando como un borde natural de la trama urbana. Cuando nosotros vemos el sector La Pedregosa en su totalidad, vemos que este sector está condicionado por estas dos fuentes de agua y las personas pues viven con esa constante relación entre el elemento agua y el elemento construido dentro de los límites o bordes urbanos que encontramos. Con respecto al atractivo paisajístico, sentimos la necesidad de mencionarlo porque este lugar cuenta con un paisaje natural de montaña muy llamativo, que actúa, la Pedregosa Media, como decía anteriormente, actúa como un elemento de transición. E inclusive hablamos de que tiene un atractivo paisajístico, sobre todo la Pedregosa Alta, pero como está conectada con la Pedregosa Media, pues por allí las personas que van a hacer turismo, que van a disfrutar del medio ambiente, que quieran aislarse un poco del contexto urbano, pues hacen uso de la Pedregosa Media, y las personas que habitan dentro del sector, pues obviamente pues tienen la relación directa con el paisaje de montaña, el clima, los amaneceres, atardeceres que podemos observar dentro del desarrollo urbano, desde inclusive las visuales hacia la ciudad, porque al encontrarse altos, pues tienen esa visión, ese campo de visión. Con respecto a la vegetación, encontramos variabilidad en la vegetación, sobre todo, gracias, sobre todo en las áreas privadas, donde podemos encontrar mayores focos o concentraciones de área natural. Sin embargo, hacia las márgenes de las vías también podemos evaluar que existen diferentes tratamientos, sobre todo con fines paisajísticos, donde hay diferentes elementos o diferentes tipos de vegetación, unas más altas que otras, pero que aprovechan, digamos, esa margen que queda libre allí en base principalmente a retiros y hacen que tenga pues también mayor atractivo paisajístico al trabajar estas zonas y no simplemente dejarlas abandonadas. En cuanto a la densidad urbana que encontramos en el sector, encontramos variabilidad y pudimos observar que existen dentro del sitio de estudio concentraciones en lugares específicos y zonas donde si tienen mayor, digamos, área de ocupación, a su vez pues son como menos la cantidad de personas que habitan allí, y entonces pues esto lo podemos relacionar a áreas
o urbanismos consolidados o construidos y planificados a también áreas donde tenemos crecimientos espontáneos, donde pareciera que la densidad urbana es mayor. En cuanto a la trama urbana, podríamos identificar, como vemos aquí en la imagen, con la línea roja, una vialidad principal que determina o da acceso a vialidades secundarias que me dirigen a calles de diferentes urbanizaciones, en su mayoría privadas, y otras calles que, si bien forman parte de la trama urbana, pues inclusive se conectan o traspasan los límites del río a través de puentes peatonales y logran llegar hasta las laderas de las montañas, ampliando un poco más esas conexiones viales dentro de la trama urbana. A nivel de vialidad, pues percatamos que hay variabilidad en la misma, no mantiene las mismas dimensiones, inclusive la parte peatonal pues no está muy identificada o marcada, y pues bueno, hay algunas fallas, digamos, de mantenimiento dentro de las mismas. A nivel de espacios públicos, pudimos percatarnos de que existen ciertas áreas, digamos, verdes o con fines recreativos o de esparcimiento, sobre todo en espacios privados, y algunos que se han tomado como en los márgenes de las carreteras, que permiten la presencia de mobiliario para hacer ejercicio, pero que también se encuentra bastante deteriorado y no está en uso. Los usos de suelo. Dentro del sector encontramos principalmente como uso de suelo el habitacional. Sin embargo, pues también hay presencia de usos de suelo que se refieren a la educación, a religioso y comercial. Hay usos mixtos dentro del lugar. Con referencia a las alturas, en la trama urbana nosotros pudimos evaluar de que la mayoría de las edificaciones cuenta con planta baja más un piso. Rara vez encontramos otro nivel. En cuanto a la accesibilidad, pues la accesibilidad no es fluida porque existen muchos obstáculos dentro de las mismas y en algunas zonas pues no encontramos accesibilidad, digamos, a nivel de un eje peatonal que permita el flujo correcto de las personas que transitan por el lugar. Con respecto a mobiliario urbano, tampoco pudimos apreciar mobiliario urbano de calidad. Luminarias, papeleras, bancas o cualquier otro tipo de elemento que permita que el espacio sea vivido de mejor manera. A nivel del contexto socioeconómico, lo que pudimos observar a nivel de servicios básicos es que cuentan con todos los servicios de agua, luz, internet, aunque sí presenciamos algunas fallas con el servicio de recolección de desechos, ya que hay muchos sectores donde pudimos evaluar que habían depósitos o donde las personas pues arrojan desechos sólidos. En cuanto a la recreación y la cultura, como les venía diciendo, están poco presentes. Hay más en algunos sectores determinados de uso privado, lo que no permite la cohesión social, la interacción, la permanencia dentro de estos espacios y prácticamente son áreas residuales. En cuanto al poder adquisitivo, también es algo que simplemente lo evaluamos porque notamos que había mucha variabilidad en los mismos, donde encontramos zonas o residencias que nos indican que son personas de pocos recursos por el lugar donde se encuentran principalmente, que todas están asociadas a zonas de riesgo, la calidad de las edificaciones, e inclusive pudimos observar estructuras deficientes y riesgosas, sin acabados o con cualquier propósito estético. Y al contrario, también encontramos, como en la imagen de abajo, viviendas que cuentan con gran cantidad de espacios disponibles, donde vemos la presencia o de un diseño arquitectónico y por supuesto de la mano de profesionales dedicados a estas áreas de diseño. Y entonces nos hace ver que hay una variabilidad en el poder adquisitivo y en el comportamiento social. En cuanto a los temas de educación y centros asistenciales, pudimos ver a nivel de educación la Escuela Básica Ramón Parra y la Escuela Ramón Ignacio.
como escuelas básicas. Sin embargo, para niveles superiores, pues la población tiene que salir del lugar. Y a nivel asistencial no pudimos encontrar centros asistenciales, pero sí encontramos algunos, como se ven en las imágenes, que su radio de influencia pues están cercanos al sector de estudio. Identificación de conflictos y oportunidades. Contexto físico natural. Invasiones de los márgenes del río. Podemos observar en las imágenes y gracias a todas las salidas de campo que hicimos, más el estudio documental que hicimos, cómo el río de la Pedregosa se encuentra prácticamente entre la espada y la pared. Hablándose de la pared, lo que es la Loma de Los Ángeles como un material mucho más denso, hasta rocoso, y por la parte de aguas arriba y aguas abajo, por el lado izquierdo, está toda la tendencia, el impacto humano, como la espada, que cada vez va confinando y ahorcando un poco más lo que es el río La Pedregosa. Entonces se tienen las invasiones de los márgenes del río, reducción del cauce natural por muros y rellenos. El detalle de estos muros es que no solamente es construir un muro para proteger una educación, una escuela básica, como es en el caso del Ramón Picón Salas, o un hotel, como es en el caso de el Motel Villa Ricardo, o ciertas urbanizaciones, sino que es todo un estudio hídrico porque se cambian todo el comportamiento y el equilibrio fluvial que se tiene, ya que puede generar una variación en cuanto a la velocidad, ocasionando, pudiendo ocasionar daños aguas abajo. Entonces se tiene aumento del riesgo de desbordamiento por estos cambios físicos que se le están haciendo al propio río. Descargas de aguas residuales y desechos al río. También observamos cómo hay en zonas menos organizadas que se notaban a simple vista los desagües hacia el río, e inclusive vimos un sofá cerca de las laderas del río y mucha presencia de desechos sólidos. Y esto totalmente crea una afectación al ecosistema ribereño. Contaminación del agua. Existen puntos de descargas de aguas grises que contaminan el río. Se percibe la acumulación de desechos sólidos que son arrojados en los márgenes del mismo. El aumento de la actividad agrícola en las áreas en las laderas genera una contaminación de agua adicional a una erosión. Vulnerabilidad ante lluvias intensas y deslizamientos. El río La Pedregosa, por las lluvias localizadas, es un foco de riesgo que por la presencia del humano crea condiciones de alta vulnerabilidad. Entonces, al estar ubicado en un abanico aluvial, es propenso a sufrir de este tipo de desastre debido a la composición de sus suelos y pendientes principales en las laderas de la montaña debido a la deforestación. Entonces, al quedar menos protegidos en cuanto a la parte natural por toda la deforestación que se ha tenido, y teniendo por un margen del río suelo mucho más denso, que es la loma de los Maitines, versus los sedimentos depositados, la tendencia sería socavar toda la parte donde están las laderas donde fueron depositados en este abanico aluvial. El contexto físico natural. Erosión fluvial. Esta imagen es en el puente de La Pedregosa y el sector es muy vulnerable a esto por la pérdida de vegetación, la capa protectora como principal en las laderas y márgenes del río de La Pedregosa, además de las construcciones de edificaciones sin respetar los retiros de los márgenes del río. Se habla de unos 25 metros de retiro, y aquí estamos bien del retiro de las últimas inundaciones en los últimos 10 años. Aquí podemos observar claramente que no existe dicho retiro. Ahorcamiento del cauce. Por este lado, del lado izquierdo,
tenemos muchas construcciones y por el lado de derecho, que no se ve en la imagen, pero está el Motel Villarricardo, entonces actualmente se tienen presencia de muros. Entonces se tienen diversidades, la dinámica de todo el crecimiento de la Pedregosa eh, ha confinado bastante el río. Cárcavas activas, hay una presencia de ciertos deslizamientos después de la última crecida que hubo a finales en el 2022, que son casos de estudio que hay que verlos, ya que pueden ser muy graves a futuro. Contexto físico-natural. Emisiones de gases. La mayor cantidad del transporte del lugar se hace por medio de vehículos privados que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, como comentaban los compañeros, la profesora Solmaire, de que las aceras y toda la dinámica en la parte vial no hace tan atractivo y se genera más que todo ese transporte de uso privado. La acumulación de desechos sólidos. Aquí se puede ver una casilla para los desechos sólidos, pero también hay muchos sitios donde está totalmente desordenado. Pérdidas de la cobertura vegetal. La cobertura vegetal es la capa protectora de las laderas y a esto aumenta la escorrentía, lo que potencia el riesgo que representa el río y sus crecidas para la comunidad de la Pedregosa, tanto como la baja como la media. Y no hay que desvincular lo que es la Pedregosa alta, baja o media, todo es un caso estudio, ya que lo que se hace en la Pedregosa alta se ve afectado en la alta, en la media y en la baja. Lo que se hace en la Pedregosa media se ve afectado en la media y en la baja. Y uno de los focos de mayor afectación es donde está altas presencias de densidad humana. Contexto físico construido. La vialidad. La vialidad principal presenta huecos profundos, erosión de pavimento y exposición de material pétreo, lo que indica fallas de drenaje, ausencia de mantenimiento y aumento del escurrimiento superficial en épocas de lluvia. También esto se tiene una parte de no haberlo planificado acordemente, que es haber unido la parte de aguas de lluvias con las cloacas. Entonces, cuando ocurre un evento de pluviosidad local, genera una saturación en cuanto a todas las cloacas. Accesibilidad al medio físico. Presencia de elementos que limitan la accesibilidad del medio físico, como lo son irregularidad de la vía, obstáculos de partes de construcciones o elementos naturales. Zonas sin aceras, escalones, aceras destruidas, vegetación, muros, postes de electricidad, entre otros elementos que obstaculizan el recorrido peatonal. Deficiencia de infraestructura. Muchas estructuras ubicadas en el sector no reciben mantenimiento necesario para su correcto funcionamiento y durabilidad y resistencia de las mismas. Las redes eléctricas generan un total ruido visual, toda la parte de la electricidad y la comunicación, ya que si bien es un ambiente montañoso, frío y agradable por su naturaleza, pues estas redes eléctricas extendidas también de comunicación, la distribución lo hace que se vea afectado mucho esa dinámica. Si bien son necesarios, estos elementos saturan la imagen del lugar, perdiendo el carácter paisajístico que este sector tiene por sus características ambientales. El crecimiento urbano no planificado, ocupaciones informales que reducen el cauce y aumentan el riesgo en crecidas por encontrarse principalmente en zonas de riesgo de inundaciones. También es importante mencionar el aumento de las construcciones dentro del área de estudio, principalmente en los periodos del 2005 al 2015. Las áreas comerciales. El área de estudio se encuentra en diversos comercios intercalados en las zonas residenciales y a pie de calle principalmente. Entonces tenemos puentes peatonales improvisados, ya que se genera
una necesidad para llegar a diferentes sitios, se pueden ver totalmente improvisados. Si bien la estructura cumple su propósito como puente peatonal, la proximidad del río y sus condiciones de sociedad y todo lo que representa, representan factores que afectan la seguridad y la calidad del espacio público para los habitantes. Debemos destacar que estos puentes que se observaron son construidos de manera rudimentaria con materiales de reciclaje de estructura y soportes metálicos diversos, que estos son construidos por la población sin manejo de recursos técnicos y materiales adecuados. Contexto socioeconómico. La deficiencia de servicios básicos. Las comunidades, al no contar con el correcto suministro de servicios básicos, pueden enfrentar contaminación directa por acumulación de desechos sólidos, contaminación con aguas contaminadas y las necesidades de talar y quemar árboles cercanos. Centros de asistencia educativos. Al elevar la educación, se eleva la concientización. Si las comunidades no tienen acceso a centros educativos y asistencia cerca de su hábitat, deben salir del mismo para satisfacer sus necesidades, lo que implica mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Falta de espacios públicos. La falta de espacios públicos que, que sean accesibles a todos los habitantes dificulta la cohesión social, entorpeciendo la capacidad de acción de las comunidades ante la crisis. Adicional a esto, hay que eh, tomar en cuenta una de las frases que hemos visto y tocado en estos temas, que las tierras no las heredamos de nuestros abuelos, sino que son prestadas de nuestros hijos. Bueno, por aquí vamos a empezar a hablar un poco sobre los análisis de indicadores. ¿Qué me llama la atención o qué es importante sobre este tema? Que toda la información que se recolectó, tanto conceptualmente como visualmente en campo, llega hasta este punto que es el crucial para mí, ya que el análisis de los indicadores es el que nos va a ayudar a nosotros a ver qué es lo importante o qué nivel de riesgo tenemos en cada punto que tomamos en cuenta, ya que se hizo un recorrido exhaustivo de toda la zona para poder llegar a este punto en particular. ¿Por qué es importante el análisis de los indicadores? Saber cuáles son los niveles de cada zona, como mencioné, y aparte llevar a una conclusión o a una solución, que eso sería lo primordial. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que tomamos en cuenta? El primero fue la contaminación del agua, donde aquí se evidencia de descargas directas de aguas servidas domésticas. Allí pudimos observar una tubería de una casa que iba directamente hacia el río. Acá pues una contaminación sumamente grande, que bueno, por lo particular en toda la ciudad también se observa y que es de un nivel completamente, un riesgo totalmente alto. Por otra parte, tenemos la vulnerabilidad ante lluvias intensas y deslizamientos. Acá, por supuesto que este es un nivel totalmente alto. Todo lo que venga que ver con el margen del río y las lluvias, pues tiene un nivel de riesgo sumamente alto. Este porcentaje, ya que el porcentaje de viviendas que están cerca de esta zona, pues están completamente en riesgo. Por otra parte, tenemos pérdida de las coberturas vegetales. Acá una disminución continua de la vegetación, incluso comentar, ya que se habló con una persona que reside por acá, que por una disminución de la vegetación hay problemas de filtración con algunas casas por esta zona. Entonces, también hablando con las personas se puede llegar a saber problemáticas que tal vez nosotros a simple vista no podamos ver. Ese también es un nivel alto de riesgo. También tenemos la erosión fluvial, donde los procesos de socavación lateral y profundización del cauce activo afectan la base de los muros. También pudimos ver en una de las imágenes uno de los muros que se realizaron en el cauce del río y que a la larga pues terminó socavando y se dañó por completo.
Entonces también al hacer este tipo de indicadores, porque estoy segura que al momento de poder llegar a esa supuesta solución, tuvieron que también haber hecho unos indicadores para poder llegar a las soluciones. Y pues esta solución terminó siendo totalmente fallida, porque no terminó cumpliendo su función. Ahora, también tenemos el ahorcamiento del cauce, que lo mencionó mi compañero anterior. Acá completamente de acuerdo, ya que no se cumple ninguna de las reglas que se deberían de cumplir al momento de construir cerca de un río. Incluso los ríos tienen, ellos no son, siempre pasan por un mismo lugar, ellos van cambiando con el tiempo y bueno, saber estos indicadores que incluso ya actualmente con el internet se pueden llegar a ver cómo se ha movido el río con los años para saber por dónde puede llegar a extenderse, incluso sigue siendo totalmente de riesgo, así por algún lugar nunca haya pasado que fuera cerca, también igual es una zona de riesgo. Y estos indicadores también sirven para poder identificar estos puntos en particular. Por acá también tenemos la vialidad, donde hay vías con total deterioro. Bueno, por acá sí lo nombramos como un nivel de riesgo medio, ¿sí? Ya que, bueno, por la vialidad, pues no están de riesgo como todas las zonas del río, pero igual, tanto visualmente, ¿verdad? Son incómodas visualmente y también al momento de transcurrir por allí, ya que es bastante incómodo pasar por allí con una moto o con algún carro, ya que, bueno, se puede dañarse, hasta uno se puede caer en el vehículo que ande, o por ejemplo en la moto en particular, y es bastante incómodo para las personas. Por acá también tenemos la accesibilidad al medio físico, donde es de la deficiencia en la provisión de aceras continuas, rampas o pasamanos, lo que dificulta significativamente la movilidad peatonal. En algunos lugares se ve que se cumplen completamente las normas en algunas casas, como otras están completamente en todo el margen de la vía y ni siquiera las personas pueden pasar por una acera decente, sino completamente pequeña y sumamente incómoda para poder transcurrir por estas zonas. Hay unas zonas que son bastante amplias y cómodas, como hay otras que son sumamente incómodas. Por acá también su nivel de riesgo lo consideramos como nivel medio. También tenemos puentes peatonales improvisados en diferentes tramos del río, ¿sí? El uso de estructuras precarias, como también lo mencioné anteriormente, pues es totalmente, o sea, no va a ayudar a la larga en nada a lo que tiene que ver con el cauce del río. Incluso todo lo que tiene que ver con el hotel que está en toda la esquina diagonal al lado del Garzón, en Villarricardo, allí todo ese hotel tiene un muro, ya que en algunas épocas anteriores el río llegó a socavar y a dañar esa estructura. Sí, eso es totalmente un riesgo alto, económicamente eso no es rentable y por lo tanto, pues eso pues no lo deberían de permitir. Por acá también tenemos las áreas comerciales, donde hay concentración de comercio informal. Como mencioné anteriormente, como la misma vialidad no permite en algunos puntos poder transitar bien, incluso en estos lugares donde hay comercios, pues es mucho más incómodo, ya que las personas se logran estacionar en estos lugares y hace mucho o hace más incómodo el poder transcurrir por esta zona. En este punto, sí tenemos un nivel bajo a medio, ¿sí? Y bueno, también, y por último, en el último recuadro, tenemos ujú, el crecimiento urbano no planificado, ya que más del 50% de las nuevas construcciones en los últimos 10 años se han realizado en zonas de alto riesgo. Incluso hay muchas personas que ya se pasaron incluso del lado allá de la montaña y hay muchas casitas, pues, como decir, algún tipo de chocitas que las personas han hecho conforme al tiempo, que se ven muy mal visualmente y pues también tienen un alto riesgo en el lugar donde se ubican.
este también lo llamamos como un nivel de riesgo alto. Por otra parte, tenemos deficiencia en las infraestructuras, donde hay frecuentes fallas y roturas en las tuberías de agua potable y aguas servidas, lo que aumenta la saturación del suelo y el riesgo de deslizamiento. Incluso también pues porque la pedregosa tiene una inclinación un poco también alta y también por eso llega a ocurrir este tipo de fallas. Y por acá también lo llamamos como un nivel de riesgo medio. Por acá también tenemos las redes eléctricas y de comunicación. Acá lo llamamos con un nivel de riesgo medio, pero ¿qué sucede? Estos postes y cableados a la larga pues no pudieran hacer como un daño totalmente grande, pero visualmente se ve sumamente mal, se ve que está muy mal estructurado ese sistema y bueno, mm, uno no sabe si algún día alguno de esos postes pueda llegar a caer y el daño tan inmenso que pudiera llegar a ocurrir allí. Y bueno, por último, tenemos el contexto socioeconómico, donde la alta dependencia del empleo informal, bajo índice de ingresos familiares y deficiencias de organización comunitaria en las áreas más vulnerables para la prevención y respuesta ante el desastre. ¿Sí? Esta, por lo general, bueno, ya que había pasado anteriormente muchas veces por esta zona, no fue como que, ahí hay un problema, pero de verdad que hacer este tipo de indicadores para saber qué es lo que hay que solucionar, no simplemente que hay que solucionar algo hacia la deriva, pero saber estructurar estos sistemas para saber qué es lo principal que se debería de arreglar o mejorar en tal caso, y así ir llevándolo, ir acomodando cada uno de estos sistemas que tenemos. Ok. Para una planificación, diseño y gestión que sean efectivos, es muy importante desarrollar todo este diagnóstico y análisis que han venido explicando mis compañeros. ¿Para qué? Para llegar a soluciones que de verdad atiendan las problemáticas, pero no solo se queden en atender una problemática, sino en aprovechar las potencialidades que tiene el sector y convertir esas amenazas o vulnerabilidades en puntos fuertes del sector que ya no impidan su desarrollo. A continuación, pues vamos a presentar, de acuerdo a algunas amenazas, propuestas con sus aportes y ventajas. Para la amenaza, presentamos lo que es la crecida del río. Tenemos la vulnerabilidad, que hay construcciones cercanas al río ocupando áreas de desborde, aparte de una falta de espacios públicos, como han venido explicando mis compañeros. ¿Qué propuestas podemos dar que respondan a esta problemática y no solamente sea un paño de agua tibia para solventar el problema temporalmente? Lo primero, parques inundables, reubicación de las personas que están en las zonas de riesgo y reforestar los márgenes del río y las laderas de las montañas. Todo va muy de la mano de los parques inundables porque es parte de su infraestructura verde. ¿Qué aportes nos dan estas propuestas? Nos permiten controlar las inundaciones, mejoramos la calidad del agua, se fomenta la biodiversidad, tenemos una infraestructura pública más resiliente porque toma en cuenta el comportamiento del río y no se ve perjudicada por este, aparte que nos permite fomentar la educación ambiental y podemos integrarlo con sistemas de alerta. Como referente en este punto, tomamos el Parque Bishan Am Mokyo, que se localiza en los barrios de Bishan y Am Mokyo en el centro de Singapur. Cabe destacar que Singapur es una ciudad densamente poblada y este parque fue inaugurado en el año 2012, cuenta con 62 hectáreas y es una obra que convirtió un canal de concreto en un río natural, como se puede ver en la imagen de la derecha. Entonces, ¿qué impactos tuvo este parque para la ciudad? Primero que nada, convirtió una amenaza y vulnerabilidades que era este río
ante el aumento de las precipitaciones por el cambio climático, aprovechando en convertirlo en un entorno natural que pueda absorber esta amenaza o estos daños, mitigarlo, y no solamente quedar en solventar el problema, sino que potencia todo lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque a raíz de esta intervención se generaron más comercios, nuevas actividades ligadas a este parque que han potenciado el turismo y la vida de los ciudadanos. En la parte inferior derecha encontramos una comparación de la vista aérea de la Pedregosa del año 1972 con una vista satelital reciente del año 2024. En la vista del año 72, que está menos urbanizada, mucho menos desarrollada que hoy en día, se puede notar las líneas hasta donde creció el río en tiempos pasados. Si superponemos este mapa con el de 2024, podemos encontrar como ejemplo, pero a lo largo de todo el cauce podemos ver muchos más ejemplos, algunos sectores que están ocupando esas áreas que en algún momento el río va a volver a ocupar. Y aquí es donde una infraestructura verde resiliente ante los embates del río es muy importante. A continuación, tenemos el problema, la amenaza de la contaminación del aire. Tenemos la vulnerabilidad que hay un exceso de construcciones y falta de áreas verdes. Hay construcciones cercanas al río con instalaciones deficientes y una falta total de educación ambiental dentro del sector. Como propuesta, se plantea, la amenaza son las contaminaciones de aguas y las islas de calor. Como acabo de decir, pues el exceso de construcciones y la falta de áreas verdes combinado con las construcciones cercanas a los ríos y la falta de educación ambiental, pues intensifica esta amenaza y nos lleva a plantear las siguientes propuestas, como serían pavimentos permeables en vías secundarias o de bajo tráfico, el aprovechamiento de áreas verdes residuales, muros y techos verdes, y reubicación de personas que están en zonas de riesgo. Esto que me permite reducir escorrentías superficiales, recarga de acuíferos, mitigar el efecto de la isla de calor, mejorar el entorno público y una menor necesidad de infraestructura. Como referencia podemos encontrar el programa de Callejones Verdes de Chicago. Chicago en el año 2006 realizan un estudio desde el gobierno y cabe mencionar que la ciudad de Chicago en Estados Unidos es de las que más callejones tiene en su trama urbana. ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, lo que son los desagües y también la recolección de residuos se fueron deteriorando, sobre todo lo que son los desagües de aguas de lluvia, y nos trajo como problema que sectores de la ciudad empezaban a inundarse. Como respuesta a esto, se planteó una rehabilitación de estos callejones, con un enfoque de incluir pavimentos permeables que permitieran a la tierra absorber parte del agua de lluvia, quitando carga a la infraestructura de desagüe de las aguas de lluvia. ¿Qué nos da esto? Se reduce el mantenimiento que necesita esta infraestructura y se revitalizan los suelos. Abajo podemos ver una imagen generada con inteligencia artificial en donde se puede observar una posible propuesta de estas vías secundarias con un asfalto más permeable y la inclusión de ejes peatonales y ciclovías. Por último, tenemos la amenaza de la contaminación del aire. Las vulnerabilidades que podemos observar es que tenemos usos de suelo netamente residenciales, deficiencias en la vialidad y deficiencias en la accesibilidad urbana.
como han mencionado mis compañeros, pues este es un problema que se observa a lo largo de todo el sector de estudios, sobre todo lo que es la deficiencia en la accesibilidad urbana. Se propone para esto el uso de suelos mixtos, inclusión de ejes peatonales y de ciclovías. Esto permite promover la interacción social, reducir las emisiones de gases con efecto invernadero e impulsar la economía. ¿Por qué? Porque al tener un espacio más compacto, es más fácil motivar a la gente a moverse con otros vehículos que no sean carros o buses. Un referente muy importante de una ciudad compacta podemos observarlo en Ámsterdam. Culturalmente tienen una tendencia a usar bicicletas y caminar por la estructura urbana de su ciudad, pero a medida que se fue desarrollando, en vez de darle la ciudad al vehículo, se decidió potenciar esta actividad que culturalmente ellos ya manejaban por la estructura de su ciudad, que permite recorridos muy cortos y que facilita pues esa movilidad sin necesidad de vehículos. La siguiente. Ok, a modo de conclusión, pues cada uno va a dar su opinión personal, ya que pues, fui el último de los que presentó. Voy a empezar yo. Ha sido muy interesante todos los temas que hemos visto en la materia, porque cambia mucho la forma en la que vemos la ciudad y cómo la analizamos, porque en la carrera pues te enseñan mucho a verlo desde el punto de vista urbano, y el punto de vista ambiental siempre queda en un segundo plano. Y es muy, muy importante tomar en cuenta la parte ambiental, sobre todo con todos los desafíos que estamos enfrentando con el cambio climático, y tener una metodología y una forma de realizar un diagnóstico para evaluar sectores de la ciudad hace muy fácil llegar a propuestas mucho más acordes a lo que de verdad necesita la ciudad, y de verdad me enseñó mucho la importancia del análisis dentro del proceso de planificación, diseño y gestión de una ciudad. A continuación, los dejo con mi compañera Solmaire. Ok, a modo de conclusión de este trabajo y de toda la materia de ambiente urbano, queda muy claro la necesidad de llegar a realizar el diagnóstico y la evaluación de cada uno de los elementos que están determinando el comportamiento de una población que está asentada en un emplazamiento que le ofrece ese medio natural, sin el cual pues no pudiese existir. Entonces, veo necesario la realización de ese diagnóstico que nos muestre qué pasa, por qué pasa, ¿ok? Las consecuencias, pero también las causas de las cosas que pueden estar ocurriendo, como en el caso de la pedregosa, los riesgos y las vulnerabilidades que presenta el sector, porque sin ello pues no podemos intervenir en una ciudad o crearla desde un principio, ¿ok? Sin esas bases, sin ese conocimiento del entorno que va a recibir o que va a albergar un espacio urbano y arquitectónico, pues no podemos dar las propuestas adecuadas. Puedo plantear cosas que no van a funcionar y que van a ser un fracaso, simple y llanamente por no conocer la influencia del entorno natural en un espacio determinado. Y por supuesto también la importancia que va a tener o cómo va a delimitar o a potenciar a esa población que va a ser vida en un sector determinado y cómo esta va a afectar su calidad de vida e inclusive su desarrollo social y económico. Ahora pues los dejo con mi compañera María Laura.
Bueno, por acá en particular me gustó bastante la materia, sobre todo porque me ayudó a observar cosas que yo misma no veía. Tal vez en la segunda actividad era como que solamente yo dije, no, pero el problema más grande es el río. Y sí, tal vez sí, pero habían muchas otras problemáticas que también o son importantes y que para mí los indicadores, por eso es que era como la parte más importante. ¿Por qué? Porque la gente se puede quejar de tantas cosas, pero si no sabes identificar cuáles son los problemas más graves a los problemas de bajo riesgo, entonces como que ¿por cuál comienzas? ¿Por cuál mejoras primero en tal caso? Entonces, ese tema en particular me gustó mucho y sobre todo la perspectiva que tenía cada uno de mis compañeros. Todos lo hicimos totalmente diferente, pero a la larga llegamos a un punto de encuentro sumamente importante y que a la larga, si tú quieres hacer un urbanismo o mejorar un urbanismo, lo principal para mí serían esas zonas de riesgo, porque se puede ver muy bonito, pero si un río pasa y se lo lleva, pues no va a durar absolutamente nada. Entonces, poder a la larga en el tiempo, poder mantener una estructura que se vea bien, por supuesto, pero que también sea cómoda para las personas, eso para mí es una parte muy importante. Los dejo con mi compañero Lewis. Siguiendo con la idea, hay que también destacar todo el dinamismo que ha tenido tanto el comportamiento ambiental con sus recursos, vamos a hablar del río, de la quebrada, de diferentes afluentes, como la dinámica que ha tenido el crecimiento poblacional en toda la Pedregosa. Se pueden ver sitios que fueron construidos hace ciertos años, vamos a hablar del 70, por lo menos en la Gran Parada, y se localiza diferentes leyes, ya que todo es muy dinámico, cierta actividad. Por lo menos si hoy en día se llegara a construir una urbanización, tendría ya muchos factores y atributos que considerar para poder desarrollar y, e integrarse mejor con el medio en el que va a subsistir. Por eso, como conclusión, como grupo, asignamos que la pedregosa media requiere una intervención integral y coordinada que combine acciones de prevención de riesgos, ordenamiento del territorio, inversión pública, participación comunitaria y restauración ecológica. La sostenibilidad ambiental urbana no se alcanza únicamente mediante obras puntuales, sino mediante un modelo de gestión que reconozca los límites ecosistémicos del piedemonte andino y promueva la convivencia armoniosa entre ciudad y naturaleza. La presente monografía constituye un primer acercamiento al diagnóstico situacional del sector y sienta las bases para futuros estudios, planes de ordenamiento y proyectos urbanos que contribuyan a la construcción de un corredor urbano más seguro, resiliente y ambientalmente sostenible. Muchas gracias.